armar una buena relación y de largo plazo. Claro, y entiendo por la trayectoria de que ustedes tienen clientes de varios años que siguen Sí, creciendo y crecen con ustedes. sí, esa es la idea. Nuestra idea es enseñarle, si es que no lo sabe, empezar a trabajar juntos hasta mejorar sus procesos, tratar de ayudarlo un poco más, acercarlo su proceso de repente a los peritos, ver el punto de vista del perito, de repente hay algo que se puede mejorar. Siempre hay oportunidades de Ujú. mejora, siempre los peritos también pecan un poco de tener todo perfecto, no siempre se puede por un tema de costos y por un tema de eficiencias, pero hay que tratar de ver el sweet spot, digamos. Correcto. Perú Exporta TV, tu único canal que habla de exportaciones. Hoy vamos a hablar de seguros internacionales y estamos con Nicolás del Campo, gerente comercial de Sicher Cargo, que nos va a venir a contar no solo su experiencia, sino todo lo que hay relacionado al tema de seguro de los perecibles, de las cargas secas, cómo se maneja este mercado internacional. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, definitivamente es muy importante el tema de los seguros, ¿no? ¿Cómo estamos en tema de seguros en el país? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, de hecho, se ve una tendencia a tomar más. Los clientes, los importadores, los exportadores están em, capacitando más, cada vez hay más conciencia del seguro, porque en general en Perú hay mucha cultura de no tomar seguros, tanto del carro, de tu casa, etcétera. Y bueno, también aplica en la parte empresarial, ¿no? En la logística internacional. Pero poco a poco, el trabajo en conjunto que hacemos es justo estas asesorías, estas capacitaciones, este acercamiento de un seguro europeo a los clientes para que lo entiendan, lo puedan analizar y tomen sus propias decisiones de si les conviene o no asegurar sus cargas. Que es que a veces estamos hablando, porque hay que hablar de montos, ¿no? Pueden ser $200, $150. ¿Cómo estamos en estos rangos? Solo para darles ideas de que por $200 puedes perder una carga de $60.000. Tal cual, de hecho estamos hablando de repente importes hasta menores en lo que viene a ser carga general, dependiendo de la complejidad del producto. Sí estamos hablando de importes hasta menores de los que indicas para asegurar cargas con un valor muy fuerte, en especial para empresas pequeñas que recién están empezando y son más vulnerables a un siniestro. Una empresa grande podría tener un siniestro de repente, no pasa nada, lo cubre con el flujo de caja que tiene porque tiene una espalda financiera, pero uno pequeño, mediano, es muy importante que le eche ojo a esto, ¿no? Y al mismo tiempo son los más vulnerables también por el hecho de que no han tenido, no conocen estos riesgos, no han mapeado estos riesgos dentro de su matriz de riesgos y tampoco lo toman en consideración. Otro factor que veo importante es el tiempo que dedica, digamos, entender qué es el seguro, preocuparse por ello y también el hecho de tomarlo y la operatividad de cuánto me demora tomar, contactar, pedir, cotizar. Eso también es un factor importante que influye, ¿no? Y tiene mucho que ver en cómo está evolucionando el sector. No, que es muy importante. Yo te digo, yo ya llevo 30 años. Antes, hace 30 años, asegurar la carga era, ¿para qué? No pasa nada, son $200 botado al agua. Oye, pero son $200 que te pueden salvar 60.000. Y esto es un tema muy importante. Esa pyme pequeña que está creciendo, que está naciendo a los negocios internacionales, si perder 20.000, $10.000 es poder la quiebra, ¿no? Muchas veces. Otras empresas, como tú dices, pueden absorber eso, pero estas no. Y vuelvo a decirte, no se dejaron, o básicamente por desconocimiento, ¿no? Entonces, en ustedes, en Nicolás, puedes encontrar todo ese soporte, porque ese es un tema de consultoría, eso es muy importante resaltarlo. Es como una asesoría, al final venimos a ser como un puente entre el asegurado y el broker internacional, ¿no? Que es quien emite estas pólizas, quien sustenta estas pólizas, ¿no? Sí. Ustedes tienen, como Sicher Cargo, tienen varios operadores internacionales, ¿correcto? ¿Te A refieres los a que los... los fondos, ¿cómo vendrían? Los aseguradores. No, nosotros trabajamos con Filet Alar Marítim, es un broker francés. Ya prácticamente trabajamos todo con ellos, hemos estado más de 8 años con ellos. Nosotros, de hecho, como Sicher Cargo, tenemos, digamos, Sicher Cargo Chile, oficinas en Chile, Sicher Cargo Perú, pero tenemos clientes en toda Latinoamérica. Trabajamos con clientes en México, en Panamá, en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile, ahora también Argentina.
Y estamos tratando de tener más amena entrada o participación en alguno de esos países, ¿no? Por ejemplo, Colombia en el tema de frutas está creciendo mucho. Tienen bastante crecimiento en palta, 40%, si no me equivoco, el año pasado. En arándanos también ya están entrando con fuerza, están creciendo. Así como, digamos, los chilenos del agro vinieron a Perú para crecer más, ahora también hay peruanos y chilenos en Colombia sembrando o aportando para crecer en lo que es arándano, ¿no? Y ellos tienen no una temporada, ellos producen, por ejemplo, todo el año. Correcto. Y eso es muy importante porque ya entremos al tema de seguros en las cargas perecibles, en los frescos, en la palta, en los arándanos. Vienen con toda la experiencia, con toda la espalda también que tiene Chile antes de nosotros en la agroexportación de frescos, ¿correcto? ¿Te refieres a los En los seguros, sí, agroexportadores claro. o en los seguros? En No, los pues seguros, seguros, seguros. no, bueno, nosotros en Chile, como Sicher Cargo, viendo los seguros, tenemos 16 años, Correcto. liderado por Pablo Lurs, y acá en Perú tenemos 8 años de operación, ¿no? Sí, ya conocemos el sector, y de hecho Fileta Lara ha sido un gran aliado porque nos brinda unas pólizas muy robustas, unas que no consigues en el mercado peruano, en el mercado chileno y en general en el mercado latinoamericano. Eso es importante destacarlo, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, lo que Fileta Alert ofrece es pólizas que te cubren variación de temperatura. No es una póliza de congelados, porque a veces se comercializa una póliza de congelados para frutas, no es lo mismo, porque esas son pólizas de 24 horas, de 18 horas. Si no hay variación por más de 18 horas, 24 horas, no hay cobertura. Entonces, en las que se ofrecen, digamos, la variación de temperatura se activa sin un mínimo. Obviamente, cuando se active, va a haber un perito que va a ir a hacer todo su informe, va a hacer todo el análisis, es como el forense, y va a determinar si el daño que ha tenido esa carga es proporcional a la variación de temperatura, o cuánto se debe a ello, cuánto se debe de origen, y va a dar un veredicto. Aparte de la cláusula de variación de temperatura, tenemos cold treatment, tenemos por ahí temas de demora nominada, demora completa, em, atmósfera controlada, por ejemplo, que hay muchas frutas que para llegar a destinos muy lejanos, sí o sí tienen que tener atmósfera controlada. Y hay un seguro para eso. Sí, Qué claro, ese es el interesante. con el que trabajamos para frutas con casi todos los agros. Mira, qué interesante. Yo imagino que mucha gente va a estar tomando nota ahorita de tus datos porque hay gente que dice, oye, se malogró mi mercadería o no llegó con la temperatura adecuada y simplemente el importador dice, oye, ya pues de tu pallet tanto se van a cero, ¿no? Entonces, este seguro te puede cubrir esa parte. Sí, no solamente es para estos casos, sino Correcto. muchas veces también hemos visto clientes que los mismos importadores que reciben la carga hacen reclamos que no son reales o no reclaman la mitad de la mercadería y cuando va el perito ve que solo el 10% estaba dañado. Entonces, para cargas secas, esto funciona más porque, digamos, está incluido en la póliza este acercamiento del perito cuando hay un daño. Entonces van y cercioran que no hay, que es menor, entonces también tienen una palanca para jugar con ese cliente que les estaba, digamos, no siendo tan sincero de repente. Mira qué importante, porque a veces ya tienes una herramienta adicional que te va a brindar solo por el hecho de asegurar esto, ¿no? Oye, mira, este pata tiene un seguro y no juguemos con él. Porque hay mucho, ¿ah? Yo tengo varios clientes que una vez, te comento, llega a España el contenedor y le dice, no, tus seis pallets a cero porque se perdió. Y yo le digo, no, espérate ahí, te mando uno de mis inspectores, que tengo un amigo que es inspector allá y Claro, fue, ¿no? O sea, y dijo, no te preocupes. Y, mentira, eran dos pallets, ¿no? Y los dos pallets no eran los dos pallets, eran cajas de los dos pallets, ¿no? Claro, si no me llamaban a mí, automáticamente sí ven cero, pero ya teniendo un seguro, es decir, eh, estamos hablando de la misma logística, iría el inspector a verificar esta pérdida. claro, siempre va a ir, va a hacer su análisis completo, va a pedir documentación, pero ya con el informe preliminar que da el inspector, el perito, ya se puede ir dando una idea de cómo está la carga, ¿no? O a qué se debe. Puede ser algo del transporte, puede ser algo de origen. Para lo que también sirve el seguro es para darte cuenta de esos errores. Digamos que yo tengo una operación, trabajo así siempre, no tengo seguro, llega una carga mal un día, bueno, pasó ya, ahí, no sé qué pasó y sigues. Y te vuelve a pasar, y te vuelve a pasar, y te vuelve a pasar. Desilógico. Entonces, cuando tienes un seguro, va a ir un perito y te va a decir qué pasó
entonces ya tienes un error del cual puedes aprender y mejorar ese proceso. Entonces, para eso también sirve para una mejora continua. O sea, de todas maneras vas a tener un informe que te va a decir claramente cuál fue el daño. Ya, obviamente tú puedes hacer tu análisis y ver si realmente es eso, si te parece, si no, un poco hacer una interpolación a la casuística que tienes en tu sector, en tu país, porque cada país puede ser distinto, pero ya es como una formalización de tu operación, ¿no? En cierta manera. Para que la gente no se asuste en llamarte, en comunicarse contigo, ¿de cuánto hablamos de esto seguro? Ideas generales, ¿no? No, de hecho, para carga general depende de cada tipo de Ujú. producto. Hay, em, puedes estar hablando de repente de cargas que pueden estar en un 0,20%, puedes estar hablando de un 0,30%, que al final, por ejemplo, para una carga de $50.000, un 0,30% estás hablando de $150. $50. Claro, que por cada carga, dependiendo del producto, a veces conviene más o conviene menos, porque hay un margen distinto para cada tipo de industria, ¿no? Ujú. Pero el Más o menos. beneficio que tiene es esta gestión de riesgos es, no tiene comparación si lo sopesas, ¿no? O sea, definitivamente lo que has dicho, herramientas de negociación, el tema, el solo hecho de cubrirlo ya es un win, ¿no? O sea, el hecho de poderlo usar, no lo había pensado desde esta manera de protegerte, el hecho del feedback de la información del perito, o sea, realmente por $150 estás ganando información, estás ganando una herramienta de negociación y aparte cuidar tu mercadería. Claro, tal cual. Sí. Y te estoy hablando de tres cosas, ¿no? Porque imagino que hay Por otro más. lado, es muy distinto, de repente una carga congelada puede ser un poco más, y ya carga perecible frutas, ya eso ya es más relativo, ¿no? Depende del tipo de fruta, tienen diferentes siniestralidades, tienen diferentes tasas. Ahí sí ya estamos hablando de tasas más altas, ¿no? Que pueden llegar hasta, en las frutas más sensibles, podrías estar hablando hasta, por ejemplo, 1%, ¿no? En donde ya es un importe considerable para tu costeo, en especial viendo los márgenes, pero tienes que ver también que está en juego. Claro, pero volvemos a los $50.000, estamos hablando de $500 al 1%. Eso es para frutas, ¿no? Correcto, para Para una frutas. fruta 500, más delicada, digamos. pero $500 para 20 toneladas, estás hablando de cero nada. O sea, sí. Sí. Ahora, Lo si es que lo ves importante, así, ¿no? Si quieres, o sea, claro, si es que lo ves así, pero lo importante es que cada cliente haga su análisis y que por lo menos se tome el tiempo de analizar un seguro, si ver si le conviene o no. Porque una vez de que te pase el siniestro, ya no te lamentes de que no tomaste el seguro porque ya tú tomaste la decisión teniendo todo sobre la mesa, ¿no? Y ahí vas a estar más tranquilo por lo menos. Pero en el otro caso, ya si haces el análisis, lo aseguraste y ya te cubres ante eso. ¿cuánta gente llega normalmente por semana a hacerte consultas? ¿Ha crecido en estos años? De hecho, nosotros tenemos la capacidad de atender más clientes de los que llegan. Normalmente nosotros tenemos unas campañas hemos ido a varias ferias internacionales, nos estamos enfocando un poquito más en lo que es de repente el agro. Ujú. Hemos estado en Colombia, hemos estado en Sao Paulo, pero nosotros tenemos la capacidad y lo que nos gusta es justo esa asesoría, digamos, ese espacio de conversar con el cliente para poder hablar de sus casos, de su operación, de cómo funciona el seguro, cómo reaccionan ante eventos que ellos ya han tenido y de repente les ha ido bien, les ha ido mal, tienen seguro, no tienen seguro. Entonces nosotros estamos atentos a recibir, digamos, más para poder simplemente asesorarlos y que conozcan, ¿no? Entonces, de hecho, sí hay el espacio para poder atender a más clientes. De hecho, nosotros no tratamos de incrementar a lo loco la cantidad de clientes, sino que tener a los mejores clientes, ¿no? Armar una buena relación y de largo plazo. Claro, y entiendo por la trayectoria de que ustedes tienen clientes de varios años que siguen Sí, creciendo y crecen con ustedes. sí, esa es la idea. Nuestra idea es enseñarles, si es que no lo sabe, empezar a trabajar juntos hasta mejorar sus procesos, tratar de ayudarlo un poco más, acercarlo su proceso de repente a los peritos, ver el punto de vista del perito, de repente hay algo que se puede mejorar. Siempre hay oportunidades de mejora, Ujú. siempre los peritos también pecan un poco de tener todo perfecto, no siempre se puede por un tema de costos y por un tema de eficiencias, pero hay que tratar de ver el sweet spot, digamos. Correcto. Ahora, hablemos un poco de la operatividad del, de las, del, de la segura- de la- del seguro.
conversé contigo, tomo tus servicios, listo Nicolás, voy a exportar 10 contenedores de palta. ¿Sí? Mm. Comienzan a salir el fin de semana que viene. ¿Cómo funciona eso para que la gente entienda un Sí, poco? de hecho ese es un punto importante y es por el cual nosotros también tenemos varios clientes que son agentes logísticos. Y es que nosotros somos, diría, rápidos y eficientes a la hora de la emisión. Nosotros tenemos un tiempo de atención que debería rondar los 20 minutos desde que se envía la información. Con clientes que ya estamos trabajando, ¿no? Donde ya Correcto, se tiene todo pactado, etcétera. Entonces nosotros contamos con una plataforma virtual que la puede usar el cliente o lo puede hacer vía correo, en la cual él puede solicitar el certificado, ¿no? Y tenemos ya un back office que se encarga de realizar las emisiones, ¿no? Entonces es muy rápido. Hasta el mismo cliente puede tener acceso a esa plataforma y él mismo realizar sus emisiones. o sea, puedo yo hacer mi seguro. O sea, No, llena puedes hacer completa la solicitud del seguro. de la póliza de Sí, seguro. tal cual. Ya, Igual hay un proceso manual detrás que estamos trabajando con Chile para ya eliminarlo o simplificarlo, para hacerlo más rápido, porque también hay una interconexión con la plataforma de Filetalar directamente. Así que estamos trabajando en eso y también como que en una versión de la plataforma mucho más versátil para los clientes, ¿no? pero En especial para los agentes logísticos. ya. ¿Qué son ellos de el primer, o sea, cómo está compuesto tu cartera? Dentro de mi cartera yo tengo tanto importadores, exportadores y agentes logísticos. Pueden ser agentes de aduana, freight forwarders, entre otros. Y sabemos que ellos siempre quieren los certificados rápidamente. Ujú. Lo quieren para ayer. Entonces, cuando nos envían una solicitud, ya sea por la plataforma o por correo, están detrás de nosotros para emitirlo. Pero a veces no hace falta porque el equipo responde rápido y devuelve el certificado. Correcto. Y con eso, y es que la gente a veces piensa que es muy engorroso, que no, no es, o sea, es un mito, ¿no? Sí, lo que he visto es que más allá de que sea engorroso o no, que no lo es darse el tiempo en ese momento crítico donde ya tienes el BL, donde ya tienes la factura para decir, ah, ok, dentro de mi procedimiento tengo que pedir el seguro. Pero me parece que algunos no lo hacen y se les pasa. Muchas veces he conversado con clientes nuevos, sí, perfecto, vamos a tomar el seguro, todo bien, estamos detrás de ellos y a la hora de la hora no toma, no toma, no toma, no toma, porque simplemente se olvidó o no lo habló con el operativo, o faltó esto, faltó el otro. Entonces, ahí también de repente pecamos en una parte de un push comercial que de repente no tenemos tan fuerte, pero eh, es donde algunos clientes se quedan, ¿no? Y tomando ese tema, ¿hasta qué momento es asegurable la mercadería? Ya, ese Es es buena un pregunta. punto, Tomando este cliente, oye, me es, olvidé, ya cargué mi contenedor, mi contenedor está en el mar. Acaba de salir hace 20 minutos de puerto. sí, lo ideal, como comprenderás, es que se tome desde el inicio del trayecto. Muchas veces sabemos que no es posible, en especial con importaciones de China, etcétera, que el BL llega tarde. Pero ya ahí se hace una negociación, una cercanía con cada cliente, ¿no? Donde ya tenemos espacio para trabajarlo y para entender cómo es su procedimiento administrativo para calzarlo con el seguro y que no pierda la cobertura. Pero eso ya es con los clientes que trabajamos directamente, que Ujú. sabemos de su operación, que aseguran toda su carga y de alguna manera hacemos que haga match con su operación para que no pierda cobertura, digamos. Claro, porque hay gente, por ejemplo, una amiga me llamó y me dice, oye, no, ya mi contenedor salió y no me lo aseguran. Sí, pues, tenías que haber llamado antes de días previos. Claro, y eso es justamente los procedimientos internos de cada empresa, están sujetos de repente a los documentos que envía el proveedor, que se demore, etcétera. Entonces, por eso, si nosotros ya nos sentamos a conversar con el cliente, entendemos ese problema que tiene y lo adecuamos y le damos forma para que pueda estar asegurado. Claro, sí, porque es tonto a veces perder la Sí, mercadería oye, se olvidó el otro de pedir porque es un correo, ¿no? O sea, literalmente, sí, es un correo con los datos o los documentos o entrar a la plataforma y emitirlo, ¿no? Pero es algo que justo en el momento, como sabes, en el bla, cómics, en bla, el bla, momento corre, sube, crítico estás baja. corriendo, no lo ves. En especial si eres alguien que hace todo. Claro. Si Y es una hablamos, empresa, ya puedes delegar de repente a la persona encargada para hacerlo, ¿no? claro, tu operador dárselo, ¿no? O dárselo al operador. Eso es también algo que ha hecho algunos de nuestros clientes. Él no ve nada del seguro, simplemente le dice a su operador, a la gente de aduana, cada vez que sale un embarque, solicitas el seguro, ¿no?
y ya está. Y ahí es tu problema y él no te pago a ti, ¿no? O sea, es la responsabilidad de la gente Que que la asume, solicite, claro, que la de asume, que la ¿no? solicite. Claro, es como, claro. Es ordenarlo. Al Sí. final es hablarlo, ver qué hay sobre la mesa, ordenarlo y ya se cumple, ¿no? Es ordenar el proceso. ¿Cómo Sí. estamos ahora con todo este tema geopolítico, el movimiento, lo que está pasando en Irán? Mm. ¿Estos son cláusulas adicionales que debemos de tener si vamos a estos lugares? ¿Cómo lo ves? Por ejemplo, con lo que está pasando ahorita, para ciertos países, cada país tiene un nivel de riesgo. Obviamente se han reacomodado estos niveles. Toda la zona de Irán ha subido de nivel. Eh, Obviamente no puedo asegurar algo de Irán, pero lo que ha pasado con todos los países alrededor es que ya de cajón me sacan la cláusula de guerra. No hay cláusula de guerra. Y para algunos destinos me la incluyen, pero con un premium adicional, un costo adicional en la tasa. Este, ahora, estos riesgos de guerra hay que tomarlos con pinzas, porque si estás llevando frutas y van a haber demoras como tal por eso, No, no te cubre, porque la demora no está dentro de la cláusula de guerra. ¿No? Ahí me dejo entender. Entonces hay que conversarlo, hay que entender qué está cubriendo y qué no, en especial en estos casos extraordinarios. ¿No? claro, es cuando te tienen que llamar y voy a seguro con esto, voy por aquí, ¿cómo lo manejo, ¿no? Claro, Que siempre tienes que conversar cada caso, ¿no? sí, la idea es justo tener una reunión principal donde podamos tratar de poner todos los casos sobre la mesa. Siempre hay infinitos casos, no vas a poder poner todos. Hay casuísticas distintas por todos lados, todos los días se ve algo nuevo. Entonces tampoco se puede entrar al blanco y negro de cómo es, ¿no? Hay algunos puntos que son complicados. Por ejemplo, si la aduana me detiene el contenedor, me abre el contenedor de frutas, está todo expuesto, hay cobertura, no hay cobertura, es como que sí, no está excluido, pero depende porque lo paró, que esto, que lo otro. Entonces ahí ya son líneas difíciles de saber cuál es blanco y negro, ¿no? Que ya Claro. dependen de un análisis del perito, de ya revisar la misma cláusula al detalle, un tema ya más legal, más profundo. Claro, y ahí te sirve mucho la experiencia tanto de la parte de Chile, la parte y todo, Sí, porque ahí de alguna manera tienes más casuística que el resto, sí, ¿no? ya hemos visto varios casos, ya sabemos cómo reacciona, ya sabemos por dónde también apretar, por dónde no, qué hacer en estos casos. En el caso de un siniestro, saber qué documentación le pido a este cliente, a este de otro sector, saber que le van a pedir esto de todas maneras, entonces ya ir pidiéndoselo, porque la idea en el proceso de siniestros es que, digamos, le damos una mano al exportador que tiene el caso, lo ayudamos a ordenarlo, a recopilar su información, mandarlo al perito, mandarlo a Filet. La idea es que la pelota siempre esté en cancha de Europa, de Filet o de los peritos, ¿no? De la aseguradora de los peritos y no del cliente ni de nosotros, para que el caso avance y no se estanque. Claro, esa ya es la parte interna, ustedes que van viendo. Sí, o sea, es una parte importante porque es la parte Sí, en cuando claro, hay claro. siniestros. Entonces tenemos una persona encargada, más allá de cuando yo también entro a verlo o en Chile también entra Pablo a verlo. Es una parte muy importante, crucial, pero todos estos casos también nos van dando idea de cómo se comporta el seguro, cómo se comportan los peritos, y nos da un panorama un poco más claro, ¿no? Como te digo, las casuísticas son infinitas, Sí, pero claro. algo de experiencia tenemos. Y hablando de esa, un montón de experiencia, el, ¿cuál es el siniestro o lo más grande que has vivido en estos años? Bueno, un caso que tuvimos dos. Uno fue un contenedor de páprica que se fue a Manzanillo o así escala en Manzanillo, pero tuvo un golpe en el contenedor, tenía un agujero, entonces lo inspeccionaron, lo abrieron y había una larva que no existía en la fauna de México, ni de Perú, ni de Chile, ni en ningún lado. Entonces estaba en cuarentenado en México, por ejemplo. Una zona nadie podía acercarse, el perito fue, pero no podía acercarse. Le habían echado también un gas especial, entonces era tóxico. ¿Y qué pasó? No lo aceptaron en México, entonces tenía que salir. Entonces se cargó en un buque y vino hacia Perú. En Perú no se pudieron hacer los trámites de Senasa a tiempo y perdió el desembarque, digamos. No solamente ese contenedor no pudo desembarcar, sino que todos los contenedores alrededor de ese, o sea, que estaban en la misma zona del buque, se quedaron pegados. Tampoco pudieron bajarlo.
se fueron a Chile. En Chile no iban a aceptar ese gusano menos, o ese Claro, bicho. pues, Estaban en plena campaña de cerezas, me parece, no sé de qué, Valparaíso es por donde sale toda la fruta, ¿no? Es súper, súper restringido. El buque también tuvieron que fumigarlo afuera. Los otros contenedores sí pudieron bajar y de ahí se vinieron en otro buque, pero ese no. Terminó en Malasia, ¿qué? porque ese buque era de su ruta. Ahí sí se pudo bajar, se pudo inspeccionar, se pudo incinerar y todo. Y obviamente se aseguró. Pero ese fue, el daño principal fue, digamos, ese golpe mecánico con ese agujero que tenía el contenedor, ¿no? Que generó una contaminación, extraña. Qué raro. Sí. Pero claro, el cliente feliz y contento. No, o sea, Se sí, compuso, sí. pero como se alargó por estas rutas, obviamente se dilató el proceso, porque no podíamos inspeccionar la carga, ¿no? Pero sí, el cliente Ah, oh, feliz. claro, 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 ok. Hasta que no llegara a Malasia, donde Es el que el perito perito físicamente, necesitaba verlo físicamente, físicamente ¿no? para poder activar el seguro. Claro, no, 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 el Pues, seguro se activa, el ya, perito va, pero para poder avanzar en su análisis, en el procedimiento que tiene que haber siempre, para tener un informe final, es ver la carga. Al menos que se caiga al mar, ¿no? Ahí ya no hay nada que hacer o lo roban. Y ahí quedó. Pero sí, el cliente feliz. Después tuvimos uno que también fue un asalto. Bueno, secuestraron al camionero, lo dejaron tirado por otro lado de la ciudad y desapareció el camión y el contenedor. ¿en dónde fue eso? En la zona entre Barranca y Lima. Ah, aquí, No, perdón, entre Chancay y Lima. ya. Sí, es una zona complicada. Hay varios robos ahí. Eh, pero bueno, resulta que el transportista tenía el seguro. Bueno, el subcontratado transportista tenía un seguro. Entonces nosotros activamos el nuestro por parte del cliente. El cliente dijo, yo activo el mío, tu transportista activa el tuyo. Dijimos, ok, ya está activado. Como fue un robo, esto es fácil. Pero el que tiene la responsabilidad en primera instancia es el transportista. Correcto. Entonces, que avance esa póliza. Y es más, tú tienes un deducible de 15% por robo. Yo no. Así que no te preocupes, que les dijo. Nosotros te asumimos ese 15%. Así que vas a recuperar todo. El cliente feliz. Pasaron 3 meses y le estaban observando el seguro del transportista, le estaba observando que no se cumplió el protocolo de llamadas a la hora del secuestro, de que se desconectó el GPS, etcétera. Entonces le están haciendo mil y un problemas. Entonces agarró, volteó conmigo, me dijo, no puedo más, mi caja, tengo problemas, está pasando esto, me mostró la evidencia y ya tuve que voltear con Francia, ¿no? No me miraron con buenos ojos, pero nada, se activó, se avanzó y en un mes ya está indemnizado todo. Ya por detrás, lo que hace Filete es obviamente hacer el reclamo con el transportista, con la aseguradora, y ellos tienen ya sus medios para hacerlo. Claro. Pero digamos, al final ayudamos al cliente. Lo íbamos a ayudar de una forma en donde ya iba a perder, digamos, un 15%, y bueno, al final le ayudamos todavía más, ¿no? Le aceleramos el proceso, porque no sabemos eso en qué quedó. Claro, y es muy importante los protocolos, como tú dices, ¿no? O sea, Sí, más allá de los protocolos que tienes, las buenas prácticas y todo, siempre es bueno revisar en las pólizas, más allá de la cláusula A, por ejemplo, que sea todo riesgo, que no significa que sea todo riesgo, claro. tienes garantías y tienes exclusiones. Entonces, las garantías son muy importantes. En las garantías te pueden decir, necesita la carga, si es más de $50.000, tienes que ir con escolta armada, debe ser una empresa que se dedique al rubro, si no, no hay cobertura de robo. Claro. Ahí O están sea, no puedes coger tu camioneta y subirte tú no, 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 con tiene que ser una un... empresa dedicada a eso, armada, etcétera. Hay veces que te ponen esas garantías, ¿no? Por otro lado, puedes tener deducibles de 10%, 15%, 20%. A veces, por los riesgos de robo, también tienes un deducible más alto. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta eso. Y a veces es la letra pequeña que no es. Y después estaban las exclusiones, ¿no? ¿Qué cosa está excluido de esta cláusula A, que es, digamos, a todo riesgo? Porque la cláusula A es como si fuera te cubro 100%, pero las exclusiones te restan un 10, te restan un 20, en el sentido de los riesgos que hay, ¿no? Entonces es importante ver esas Claro, y exclusiones. ahí le vas aumentando otras... Por ejemplo, el tema de guerra, por ejemplo, en este que le han quitado es por el tema de la coyuntura, ¿no? Sí, claro, siempre las aseguradoras se guardan el derecho de cambiar las coberturas que tienen. En especial si son coberturas como nosotros las trabajamos, que son certificado por certificado, ¿no? No es una paraguas que te dura un año y pagas al principio y ya, no. No, no. Nosotros trabajamos certificado por certificado con los clientes.
Claro, o sea, si yo voy a mover palta, es Claro, se está asegurando ese ese contenedor, contenedor, sí. ¿no? Obviamente lo ideal es llegar con el cliente en un acuerdo de qué es lo que piensa asegurar. Si no es toda la campaña, entender qué es lo que va a asegurar y por qué. Y ok, se aprueba y se atiende a ese cliente. O sea, es que de verdad yo veo tantos casos, Nicolás, y me quedo, o sea, es una llamada, es hacerte una llamada. Un Es correo. un Ah, correo. bueno, O sea, lo la importante es primera la llamada de la llamada, sí, conversación, esta sí, 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 conversación que sí. estamos teniendo, ¿no? Sí, y de hecho es la parte que más nos hace movernos a todo el equipo, ¿no? Porque es donde todos aprendemos, porque en esa conversación no solamente es yo diciéndole algo al cliente y que está aprendiendo algo, todo el equipo aprende. A veces sale un comentario más por Pablo de Chile y yo no conocía un tema o una casuística o un problema que tiene Ecuador o un problema que tiene Colombia, un problema que tiene Argentina. Entonces de ahí te vas enterando de todo. Claro, o sea, debe ser riquísimo el aprender. Deberías tener un... Bueno, que por confidencialidad del cliente no puedes sacarlo todo, ¿no? Pero... No, no, pero hay casos bueno, ya son casos o de éxito o problemas que pueden tener los clientes que al final puede ayudar a otro a revisar su proceso y de repente mejorar. Siempre digo igual, ¿quién sabe más de su proceso que el mismo exportador, importador? O sea, yo también, o sea, tenemos que tener nuestros límites de hasta dónde podemos recomendar cosas, ¿no? Y dejárselo obviamente a criterio y análisis del cliente. Y tomando el ejemplo, al comienzo mencionaste el tema de sí, pues en Estados Unidos te asegura, hay un seguro de la puerta de tu casa para afuera, un seguro para adentro, o sea, todo está asegurado, ¿no? Sí, En ese, cómo has visto el crecimiento en Perú de estos seguros? de los De nuestro seguro seguros. de comercio exterior. O sea, tomando, Mm, ¿hay más cultura de seguro? como te decía al principio, me parece que ya hay más conciencia del seguro. Como te digo, en general de todos los tipos de seguro, somos un país que toma menos que los países vecinos de repente. Chile, de hecho, está mucho más avanzado en lo que es seguros. No hay ninguno que no asegure, son muy pocos. Acá yo te diría, sería demasiado decir que el 50% de los exportadores aseguran su carga. Aunque también depende a veces un poco de la negociación con su cliente, ¿no? Ujú. Sí, y también el Incoterm que utilizan, ¿no? Que más allá que utilices FOB en exportación, igual puedes cubrirte y asegurar la carga, porque no solo estás protegiendo la carga, estás protegiendo también la relación comercial, porque si esa parte del tramo está a responsabilidad de tu cliente, pero igual hay un daño, igual podría haber un roce comercial, ¿no? Igual te puedes Claro. pelear con ese cliente. Entonces, también el seguro es un poquito cuidar esa relación con tu cliente. O sea, tienes el ganar, ganar por todos lados. ¿Qué nos pasa, Perú? ¿Y qué sabes de esto que pasó con la Cereza, este barco de Maersk que se quedó varado? Del Santoro. Sí, imagino que todos los seguros están activados. Sí, activaron todos los seguros, eran como 300 millones de dólares, creo, en cerezas, puede Sí, ser. no, no, sí, pero un montón No de sé si eran contenedores. 100 o 300, eran un montón de contenedores. Este, y sí, activaron los seguros, y los principales seguros, los más grandes, pusieron una limitata, no sé si era el mismo seguro de la naviera, porque ahora las navieras también tienen como sus propios seguros, pero al final lo que le estaban ofreciendo a los exportadores era de 6 a 8% del valor de la mercadería que le iban a desembolsar, ¿no? A indemnizar, porque hay límites. Todas las pólizas tienen límites y son por evento. Entonces, ante un evento así, hay ciertos límites en los cuales ya se te llenan con 10 contenedores, entonces ya no hay más. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Mis pólizas, las pólizas con las que trabajamos también tienen sus límites. Pero por eso vemos el nombre de la nave en la cual está, para ver que ese límite no se pase. O sea, por eso te digo, hay que ver, hay que tener un ojo experto como Claro. ustedes para poder hacerlo. Y de ahí en el tema del Santoro también fue complicado, porque no se dio avería gruesa, me parece. Se malogró la propulsión de la nave o los motores, estoy seguro. No sé si los reefers fueron apagados de repente también por esta avería. Pero una vez de que llegaron un mes después a China, empezaron a inspeccionar como 50 contenedores hasta que ya decidieron botar todo. Entonces, al final queda a criterio del perito, del mismo asegurador, considerarlo si fue un riesgo de demora, si fue avería gruesa, porque ahora para que sea avería gruesa
necesita haber un peligro inminente para la tripulación, creo. Si no, no puedes dar la avería gruesa. Entonces, esto también evitó que la den. Entonces es un caso bien, bien complicado, ¿no? Ahorita lo están revisando y se va a seguir viendo por Claro, porque eso 2 años genera más. mucha casuística, ¿no? Sí, hay Definitivamente. muchas variables, muchos puntos. Cada uno también puede tener su seguro independiente y ese seguro también va a reaccionar de manera distinta. Por ejemplo, lo que nosotros sí tenemos es esta demora nominada, que sí cubre daños en la propulsión de la nave. Entonces, si se daña la propulsión de la nave, la demora va a estar cubierta, o el daño que se genera, Correcto. por ejemplo. Señores, este es el primero de muchos programas también con Nicolás del Campo, gerente comercial de Sicher Cargo, porque tienes mucha experiencia definitivamente y hay que crecer. Y yo creo que el mensaje, ¿cuál sería tu mensaje para todos esos emprendedores, las pymes que están comenzando en el mundo de la exportación o quieren comenzar a ver este rubro? Por ejemplo, me pasa mucho que me llaman, me estafaron, no me pagaron en Dubái, le solté tres Mm, pallets, a un cliente le mandaron un SWIFT falso. ¿Tenemos algo que cubra los seguros para estos? por ejemplo, hay seguros de crédito. Nosotros no trabajamos con eso. Tenemos ciertos no socios, pero conocemos las empresas que dan este servicio. Normalmente son para carteras, cuentas por cobrar de 6 millones de dólares, de ahí Ay, para ay, arriba, ¿no? Entonces, no es tan accesible para un emprendedor, para un pequeño. pequeño, ¿no? Ahí sí tienen que seguir, digamos, las buenas prácticas que te pueden recomendar para eso. Yo no soy un exportador. De hecho, mis respetos a los exportadores e importadores porque yo veo los riesgos y se me hace difícil meterme al sector. Claro, claro, Entonces, claro. son Claro, tienes, valientes. o sea, tienes una visión del riesgo totalmente distinta de nosotros. O sea, nosotros Sí, nos aventamos de repente con los ojos cerrados en la piscina de claro, espalda. Tú claro. sabes que está vacía. Tú sabes que se está a caer. Un poco, sí, 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 sí. Entonces, nosotros encantados de poder asesorarlos en lo que podamos. Tenemos obviamente nuestro foco que son seguros de carga, ya como indicas, ¿no? Esas prácticas de no me pagó, de pasó esto. No conozco todas las buenas prácticas que hay, pero deben de haber contratos, formas de hacerlo, una debida diligencia del cliente con el cual estás tratando, etcétera, etcétera, ¿no? Cartas de crédito. Que no la usan. La otra vez me enteré, así, no te cuento, una persona habló por WhatsApp, le mandó el contenedor, se hizo pasar porque era de otra empresa y le digo, pero tu correo corporativo, tu contrato mini, o sea, que no un contrato, una Claro. servilleta, o sea, Aparte, tiene que haber contrato para los temas tributarios de aquí. Ya la SUNAT está pidiendo bastante eso, ¿no? Que todo cuadre, la factura, el seguro, el contrato que tienes ahí. Si no, no tienes cómo sustentar. sí, pero bueno. Nicolás, ¿cuál es tu mensaje para toda nuestra comunidad exportadora? Bueno, más que nada que ante cualquier operación que tengan, en especial si están iniciando, etcétera, nosotros estamos con los brazos abiertos para poder asesorarlos, para poder ayudarlos en lo que necesiten de seguros, capacitarlos, darles la información que requieran, y atentos para poder atenderlos. Correcto. Señores, este es el primero, como digo, Nicolás, vamos a ir tomando todo lo que ustedes vean, déjenos sus preguntas, con Nicolás las vamos a responder para poder seguir trayéndole casuística. Recuerden, Perú Exporta TV, aprendemos juntos, exportamos juntos.